unidad trabajaremos el tema de las pérdidas y los duelos. Veremos cómo la adaptación, el manejo de emociones y la expresión adecuada de sentimientos nos pueden llevar a una sanidad integral luego de experimentar una pérdida. Como en estas lecciones siempre nos presentamos el hermano Richard López, hermana Sandra Torres para servirles. Y hoy entramos en la cuarta unidad, los duelos y sentimientos de pérdida. Es la cuarta unidad, la lección 14 se titula El manejo integral de las pérdidas. El texto áureo se encuentra en Filipenses 3, del 4 al 8. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Como les dije, se encuentra en Filipenses 3, 8. Mirando los objetivos, el primero es conocer las diferentes etapas del duelo e identificar los sentimientos que se experimentan ante las pérdidas. Número 2, reflexionar respecto a cuánto las pérdidas se deben a nuestras conductas negligentes. Número 3, establecer las bases de una relación saludable y profunda con Dios que nos permita sobrellevar y adaptarnos a aquellas pérdidas que se deben a las circunstancias de la vida y concienciarnos respecto a las pérdidas que podemos evitar. Finalmente, fundamentar a la luz de la palabra las promesas que Dios nos hace para ayudarnos a sobrellevar y adaptarnos a las pérdidas. El vocabulario que esta lección nos presenta como primera palabra nos trae la palabra duelo, que se define como el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, entre otras que podemos señalar. También nos presenta el concepto de pérdida de vida, que es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o de la propia vida. También nos está hablando la lección de lo que son pérdidas relacionales, que pueden ser rupturas con la pareja o con las amistades que hemos podido tener problemas con alguna de ellas. También están las pérdidas materiales. Se incluye el trabajo, la situación económica, pertenencias y objetos. Las pérdidas evolutivas relacionadas al propio ciclo vital normal, como puede ser el paso por las distintas etapas o edades: infancia, adolescencia, juventud, menopausia, vejez, entre otras. Aparece también pérdidas no tangibles. Pueden incluir aspectos emocionales y sociales, tales como la esperanza, la fe, la valentía, el miedo, la reputación y la autoridad. Y finalmente, la conducta negligente implica un riesgo para uno mismo o para terceros que se produce por la omisión o comisión de una conducta en la cual no se han evaluado las posibles consecuencias. Pasamos a la palabra, el texto bíblico que se encuentra en Filipenses. Estamos en el capítulo 3. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar en el verso 4. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín,
Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Amén. Palabra preciosa del Señor en el Nuevo Testamento. Los dejamos con el hermano Richard López para el estudio. Amén. Estamos comenzando, como muy bien dijo Sandra, con una unidad cuyo tema es las pérdidas. Y vamos a hablar de temas que son un tanto difíciles para cada uno de nosotros, especialmente los que hemos experimentado pérdidas, sean pérdidas de seres queridos, pérdidas de trabajo, pérdidas del hogar, pérdidas por el acompañamiento cuando se van nuestros hijos de la casa. O sea, todas y cada una de estas situaciones sumergen al ser humano en un vacío, y ese vacío existencial es lo que llamamos pérdida. Y entre muchas otras que vamos a estar mencionando, pues las más que impactan al ser humano es cuando perdemos a un ser querido, cuando alguien se nos va. Así que vamos a ir mirando este concepto de pérdida y lo vamos a ir viendo desde el duelo, cuando es un duelo sencillo. También vamos a hablar de duelo complicado, que eso lo haremos ya en las siguientes lecciones. Y todo esto para nosotros aprender a profundizar en el tema, y sobre todo para tener herramientas para que podamos trabajar con nuestras situaciones y poder, como dice el leccionario, tener salud integral, porque de eso se trata todos los temas que hemos estado llevándole a ustedes durante todos estos domingos pasados, desde la perspectiva del perdón, la ansiedad, ahora el manejo de pérdidas. Todo busca que podamos nosotros mirar nuestra propia vida esencialmente, y que esas herramientas que la palabra del Señor nos da nos ayuden a manejar todas y cada una de estas situaciones. Así que a manera de introducción para estos temas de pérdida, el leccionario nos trae un escrito, y he tomado algunos pensamientos de este artículo para comenzar esta lección. Y es que estamos viviendo tiempos difíciles. Obviamente todos hemos estado experimentando todo lo que se refiere al COVID-19, la amenaza de esta enfermedad, la realidad de esta pandemia que nos ha afectado a todos y a cada uno de nosotros. La amenaza no solamente de la pandemia que hemos vivido, sino también la amenaza constante a nuestra seguridad, porque hay mucha criminalidad, porque en el mundo se habla de guerras, este conflicto que explotó y estuvo hasta hace poco entre Palestina, la Franja de Gaza e Israel, nos preocupó a muchos, porque esto podía desencadenar en una guerra a gran escala. También padecemos de prejuicios, de injusticia racial que hemos estado discutiendo y hemos visto en los pasados meses. Así que todas y cada una de estas cosas traen a nuestra vida desestabilización, y tenemos que aclarar que desde el punto de vista teológico,
nuestra tarea no es dar respuesta a todas las preguntas y a todas las dudas que puede surgir en la mente del ser humano. Hay muchas que simplemente nosotros no podemos contestar. Hay muchas que no tienen una contestación inmediata porque no podemos entender los procesos de vida, porque no podemos entender las situaciones. Por eso es que la Escritura nos habla, mira, no te afanes por el día de mañana, sino que el día de mañana trae su propio afán. Así que preocúpate por resolver lo que tienes en el día de hoy y no te afanes, simplemente te angusties, no caigas en lo que hemos ya definido como estas etapas de crisis del ser humano, donde crece la ansiedad, caemos en depresión y salimos realmente enfermos cuando tratamos de resolver y contestar situaciones que a veces no tienen contestación. Pablo dice en una de sus cartas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero, ¿por qué? Pablo habla de eso porque nosotros tenemos esperanza en el Señor. O sea, él miraba cada situación, cada problema de la vida y la miraba con esperanza porque sabía que el Señor Jesús, que habita en nuestros corazones, nos da la fuerza para continuar y seguir hacia adelante. Pero, a pesar de que nosotros vivimos esperanzados en Cristo Jesús, nosotros simplemente no podemos decir que nuestra vida no va a tener problemas que nos duelan. O sea, Pablo decía esto: ¿dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque él sabía que no es tan malo el aguijón como parece. O sea, que no debe dolernos el proceso de transición de la vida hacia la muerte, y mucho menos no debe dolernos tanto la muerte de un ser querido, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Porque después de todo, Pablo decía, todo esto obra para bien de aquellos que han sido llamados en Cristo Jesús, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Pero sabemos que aunque el aguijón no tiene la palabra final, que la muerte no es el final para el cristiano, aunque sabemos, conocemos, entendemos los procesos de vida en el Señor, miren, duele. O sea, las situaciones duelen, las pérdidas duelen. O sea, nosotros tampoco podemos tapar el cielo con la mano y decir, no te preocupes, eso no es nada. No, óigame, si eso es algo, claro que es algo. Duele de verdad. Nosotros podemos decirlo, que hemos experimentado pérdidas hace poco. Claro que sí, duele, y duele profundamente. Así que la misión de la iglesia, la misión del creyente, no es decirle a la gente, no te preocupes, eso no es nada. No, esa no es la misión de la iglesia, la misión del creyente. La misión del creyente en medio de estos procesos es acompañar, es estar al lado del que necesita ese apoyo, es estar junto al afligido en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. No es tratar de ocultarlo con explicaciones baratas, supuestamente teológicas o bien filosóficas, tratando de explicar el dolor y la pérdida allá con palabras rimbombantes. No. La verdadera fe no se manifiesta calladamente. ¿Ok? Todo lo que nos cae encima tienes que aceptarlo, porque esa es la voluntad de Dios. Y mire, no me hablen esas palabras. Estos procesos son dolorosos y usted tiene que estar ahí para darle la mano y abrazar. Ahora pues con la pandemia tal vez no nos estamos limitando y cohibiendo de ese abrazo fuerte que hace falta.
ese acompañamiento que es tan necesario para aquel que está pasando por el dolor. La verdadera fe, y en esto Pablo insiste, la verdadera fe se manifiesta confiando lo suficiente en Dios, no para no quejarnos. Fíjense que cuando usted lee los salmos, usted ve al salmista quejándose, usted ve al salmista expresándole a Dios su dolor. Claro que sí, mire, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? O sea, usted sigue mirando cada una de las expresiones de dolor que hay en los salmos, y cada uno de ellos en los salmistas expresan como una queja para el Señor ese dolor. Así que nosotros no escondemos el dolor, nosotros confiamos tanto en Dios, tenemos esa suficiente confianza con el Señor que podemos quejarnos delante de Él, que podemos decir: Señor, me duele. Cuando algo nos duele, cuando algo nos acontece, tenemos la certeza de que Dios está ahí para escucharnos y recibir nuestra queja. Miren, después de la pandemia, después de las protestas que hemos visto, no volveremos. Jamás volveremos. El mundo, nosotros, jamás volveremos a ser lo que éramos antes. Ya la condición de la normalidad que nosotros conocíamos, ya eso tenemos que olvidarlo, y entramos en lo que insistentemente se ha estado llamando la nueva normalidad, porque tenemos que echar atrás y desacostumbrarnos de aquellas cosas que hacíamos para entonces adaptarnos a un nuevo estilo de vida. No volveremos simplemente porque Dios no va a permitir que volvamos a hacer lo mismo de antes. La iglesia tenía que ser estremecida, el mundo tenía que estremecerse, la humanidad tenía que detenerse en su derrotero, y a veces el Señor tiene que utilizar los medios que Él entienda necesarios para que usted se detenga y comience a mirar hacia Él. Miren, si nosotros somos verdaderamente fieles, si escuchamos lo que el Espíritu le dice a las iglesias, como el Apocalipsis menciona en el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia no será la misma. Saldremos de esta de manera diferente. Todos seremos diferentes. La iglesia será diferente. La manera de alcanzar las vidas ha cambiado, y la iglesia de esta tiene que haber aprendido a cómo alcanzar las vidas de otra manera. Y parte de esto es entender cómo acompañar a aquellos que están en su dolor y acompañarlos en ese proceso, acompañarlos en su duelo. ¿Y qué es el duelo? Porque de eso se trata esta primera lección, de entender, definir y comprender qué es el duelo. Porque el duelo es un proceso necesario que ayuda a una persona, o sea, nos ayuda a todos a adaptarnos a una pérdida. Es una reacción normal a la pérdida, ¿no? O sea, la gente que llora, algunos gritan desesperadamente, otros calladamente. Eso es un proceso normal dentro de la adaptación. Una reacción para poder entender la pérdida de una persona, algo que era importante en su vida. Miren, a veces nosotros somos crueles cuando entendemos que una persona viene: mira, se murió su perrito. Ay, pero ¿y por qué tú estás llorando por ese perro? Por un perrito, si son un animal. Entonces, a veces no entendemos
que para esa persona esa pérdida es algo importante. Y a veces perdemos de perspectiva que para nosotros a lo mejor es algo insignificante, pero para esa persona es algo sumamente importante. O sea, no hay guiones, no hay un libreto sobre cómo hacer un duelo o cuánto tiempo va a durar. Sabemos que en el proceso de consejería, si una persona lleva más de un año y no ha podido procesar su duelo, pues tenemos que ayudarle porque ya está entrando en un trastorno que no es normal. Pero si va a durar 3 meses, 4, 5, 6 meses, mire, ese tiempo es distinto en cada persona y todos reaccionamos a una pérdida de manera diferente y nos vamos reponiendo a un ritmo distinto, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ritmo de recuperación ante una pérdida. Unos sanan más rápido, otros sanan con más lentitud, y todo eso tenemos que entenderlo. Pero todas las personas que sufren una pérdida importante comparten diversas emociones y sentimientos comunes, y todos ellos son normales. Como hemos estado diciendo, todos lloramos, todos nos entristecemos, todos nos tendemos a deprimirnos en algún momento. Son conductas normales que tenemos que procesar cada uno de nosotros. En los ejemplos de pérdidas pueden ser diversos, distintos, como mencionaba ahorita Sandra. Las pérdidas materiales de objetos que en ocasiones tienen un valor sentimental. Miren, una casa, un automóvil, una prenda, un celular, un libro. Bien, yo en mi casa tengo y albergo un libro que era de mi mamá. Para mí es importante, es un libro, ya está viejito, maltratado, pero ese libro es para mí importante. Es importante porque era el libro que mi mamá usaba para visitar los enfermos. Está marcadito y tiene notitas de ella. Pues para mí eso tiene un valor sentimental muy importante. Usted no puede cogerme ese libro y echarlo a la basura, porque me va a doler. Porque es parte de mi vida, de un recuerdo que yo conservo. Así una muñequita a lo mejor de una persona, o una figurita. O sea, cosas que usted dice, pero ¿por qué? Pues porque tiene un valor sentimental para esa persona. O sea, la pérdida de un trabajo. Si usted no puede simplemente despachar de manera simple, ay, si perdí, trabajo es lo más que hay que es buscarlo. Ya perdiste ese, encuentra otro. No, eso no es tan sencillo como eso. O un negocio para el que la persona estuvo trabajando toda su vida y de momento, pues así. Piense usted en este momento que la pandemia ha provocado que muchos negocios cierren. Muchas personas han perdido su medio de vida porque no han podido resistir tanto tiempo cerrados y han perdido el negocio de su vida. La pérdida de una extremidad. Mi hermana no hace mucho tuvo una situación que fue atacada por unos perros y por poco pierde su dedo meñique de una de sus manos. Si hubiese perdido el dedo, gracias a Dios no lo perdió, pero si lo hubiese perdido, pues miren, la pérdida de ese pequeño dedo, que usted puede decir, bueno, pero gracias a Dios estás viva y no te pasó, porque uno tiende a decir eso, pero si hubiese perdido el dedo, eso pues está bien, el Señor pero miren, si hubiese sido usted, si hubiese sido uno el que lo pierde, realmente minimizaría el impacto de esa pérdida. ¿Lo haría de esa manera? No. Cuando una persona pierde un órgano, pierde un riñón o pierde un pulmón, o sea, estamos hablando de cosas que son
pérdida. Cuando pierde la habilidad de escribir o la habilidad de leer porque ya la vista no le ayuda. Cuando ya su audición se afecta y ya no puede oír de la misma manera. Cuando tenía una destreza, a lo mejor dibujaba bien o escribía bonito o tenía esta destreza para aprender de memoria y ya no la tiene. Cuando la mente empieza a fallarnos. Miren, todas esas son pérdidas. Hay pérdidas que no son tangibles y pueden ser muy complejas de sobrellevar y de procesar, como por ejemplo la pérdida de la reputación personal, la pérdida de la posición social, la pérdida de autoridad. Personas que ostentaban posiciones de autoridad y la pierden y no pueden procesar esa pérdida adecuadamente. Y miren, de eso es que nos trata el pasaje de hoy. Pablo, el apóstol Pablo, era una persona de autoridad. Pablo había nacido en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, el país que hoy nosotros conocemos como Turquía. O sea, era un país importante antes y hoy también es un país importante. Hoy muchos de nosotros nos pasamos viendo novelitas turcas porque a muchos nos gusta la trama de estas novelas y algunas no podemos negar que las vemos. Y ese lugar, Turquía, que antes era Tarso, era un lugar importante. De hecho, en esta ciudad estaba la segunda biblioteca más grande y más importante del mundo conocido. Después de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Tarso era la más importante del mundo. Allí se reunían filósofos y todo tipo de profesores, si podemos decirle de esa manera, maestros. Y allí los estudiantes y las personas que estaban ávidas de aprender, allí era donde iban para ser instruidos por los grandes filósofos y maestros de la época. Pablo fue uno de esos que fue instruido con esos grandes maestros. Pablo tenía la influencia griega, la influencia romana y la influencia hebrea. O sea, sabía 2 idiomas, había sido criado en 2 culturas, dominaba totalmente lo que era la dialéctica de la filosofía griega. Por eso en el Partenón de Atenas se le ve discutiendo, y mira, aquí yo vengo a hablar del Dios no conocido, y pudo a la altura de aquellos grandes pensadores irse de tú a tú, porque había sido levantado dentro de esa cultura y dentro de esa filosofía. Se crió en este lugar de esa manera. Allí habitaban los mejores maestros de retórica y filosofía, y que, como le hemos dicho, enseñaban a jóvenes que estaban ávidos de aprender. Y allí lo vemos a Pablo educado con los mejores maestros. Muy joven fue reconocido por sus habilidades y su celo por la ley, a tal punto que se convirtió en fariseo y fue reconocido a temprana edad como un joven tan y tan talentoso que lo hicieron miembro del Sanedrín a muy temprana edad. O sea, era un hombre destacadísimo, con posición social y de poder político en medio de aquella sociedad que él vivía. Y en medio de eso, cuando se levanta la persecución contra la iglesia, él levanta la mano y dice: yo quiero ser uno de los líderes en contra de ese grupo herético. Y pide cartas y comienza a perseguir a la iglesia, luego del apedreamiento de Esteban, que murió a sus pies, según dice Hechos. Y de esa manera se lanza
Pero en el camino se encontró con el Cristo que hizo que de rodillas y enceguecido mirara hacia el cielo y se reencontrara con aquel que es la luz y la salvación. Ahí Pablo se encontró con Cristo y su vida cambió. Y aquí en el tercer capítulo de Filipenses, que es una de las cartas más amorosas y que más Pablo abrió su corazón a una iglesia amorosa que lo cuidaba y lo quería. En ese capítulo 3, Pablo le escribe a esta iglesia de Filipos y le explica el proceso difícil de su transformación. Y ahí él comienza diciendo, miren, yo realmente para mí fue difícil. Yo soy hebreo de hebreos, hijo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y cuando él decía yo soy de la tribu de Benjamín, lo enfatizaba con orgullo nacional, porque esta tribu, las tribus del sur, fueron las que no se mezclaron con otras ciudades, como pasó con las tribus del norte, y se conservaron puros sin mezclarse. Por eso decía yo soy hebreo de hebreos, o sea, de un linaje puro, sin contaminarse. En cuanto a la ley, soy fariseo. Miren, yo no hay quien me gane. En cuanto a la justicia, irreprensible. O sea, él decía, yo tengo, o sea, realmente de qué gloriarme, porque tengo todo esto a mi favor. Sin embargo, cuando Cristo me encontró en el camino hacia Damasco, cuando me encontré con el Señor, todo eso decidí renunciar a eso. Lo perdí todo lo perdí, el prestigio, la posición social, el poder político, todo lo perdí, todo por amor a Cristo, mejor por ganar a Cristo. Así que ahí en ese capítulo 3, Pablo está hablando de lo difícil que fue ese proceso. Adoptar la nueva vida en Cristo, adoptar los valores del reino de Dios, tuvo un costo muy alto para Pablo, porque Pablo renunció a todo. Y él lo menciona, todo lo tengo por basura, todo eso para mí es basura, con tal de ganar a Cristo. Y él lo decía, miren, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren todas las pérdidas de Pablo. Y no son pérdidas materiales. Por amor a Cristo perdió su prestigio personal como líder religioso, su posición social y su poder político. Nada de esto es material. Nada de eso es material. Pero todo lo perdió para ganar el favor de Dios, para ganar a Cristo y servir a Cristo. Y ahí vemos cómo Pablo manejó estas pérdidas, o sea, él las entregó por el servicio al Señor. Así que la manera en que nosotros manejamos y hemos manejado cada una de nuestras pérdidas y sentimientos de pérdida depende obviamente de nuestros recursos emocionales, de nuestros recursos cognitivos y nuestros recursos espirituales, así también como del apoyo de aquellos que nos rodean y de las experiencias previas que nosotros hemos tenido en la vida. Así que cuando hablamos de manejo de pérdidas,
estamos hablando que nosotros tenemos que, sobre todo, mirar hacia nuestro interior. Vamos a mirar nuestra experiencia, vamos a buscar allí ese conocimiento adquirido y esa experiencia acumulada de muchas otras situaciones, esos recursos emocionales de la gente que nos apoya, la gente que está a nuestro lado. Y es a través de eso que nosotros manejamos nuestras pérdidas. Ahora bien, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross estableció 5 etapas del duelo. La primera es la negación. La negación. Y no sabemos, ¿verdad?, cuánto cada etapa va a tener de duración en cada persona. Pero sí sabemos que muchas personas están años en esta primera etapa. Todavía están en negación. No pueden penetrar en su sistema y en su mente lo que sucedió. La segunda es la ira, porque una vez procesamos lo que pasó, viene a nosotros una rabia terrible. Esa rabia, ese coraje que muchas veces lo manifestamos contra la persona que tenemos al lado, un familiar, un amigo, o en el trabajo, a veces hasta en la iglesia, y también lo podemos manifestar con nosotros mismos y no nos damos cuenta. En esta entendemos que lo que sucedió no se puede seguir negando. Ya se procesó, ya nos dimos cuenta que ocurrió. Ahora hay que trabajarlo. La tercera etapa del duelo, la negociación, comienza a manifestarse luego como un sentimiento que es normal y temporal. Se piensa que la pérdida se pudo haber evitado, el problema, la situación, lo que se me perdió, lo que ya no tengo, lo que se fue. Comenzamos en nuestra mente a buscar y buscar y buscar las razones, a tratar de buscar culpables, a tratar de echar culpa, ¿verdad? Todas esas cosas como parte de una negociación interna, una guerra interna que hay dentro de nosotros. En la cuarta etapa se suelen experimentar síntomas de depresión, tales como llanto, pérdida del deseo de hacer las cosas que antes disfrutaba, sentimientos de vacío, soledad, desesperanza, insomnio o hipersomnia, falta de apetito, dificultades para concentrarse, entre otras cosas, ¿verdad? Cuando han podido procesarse las etapas anteriores, comienza la adaptación emocional. Y esos procesos, ¿verdad?, que esta psiquiatra planteaba como 5 etapas, las vemos también en los pacientes que son diagnosticados con una enfermedad difícil. Cuando alguien le dice, mira, tienes esta enfermedad, pues empieza también con la misma etapa: la negociación, la ira, la negación, hasta que termina pues aceptando y trabajando con la enfermedad. Esas etapas son normales, ¿verdad?, en el desarrollo de una persona que tiene una pérdida, que está pasando por un duelo. Nosotros tenemos que mirar que cuando nosotros estamos pasando por un duelo, cuando estamos pasando por una pérdida, hay sentimientos que acompañan ese duelo. Esos sentimientos son varios. Vamos a mencionar algunos de ellos que son los más comunes, para que usted vayamos aprendiendo y vayamos identificando si entre ustedes hay algún familiar, amigo, hermano o usted mismo, y pueda saber si usted está experimentando alguno de ellos y que son normales dentro del proceso del duelo. Uno de ellos es la tristeza. Es natural sentirse triste, y la tristeza es una reacción, o es la reacción más común, y por lo general, ¿cómo uno manifiesta su tristeza? ¿Qué es lo que uno hace? Con lágrimas, ¿verdad? Llorando. Llorar. O sea, llorar no es malo. Llorar es, o sea, usted tiene que llorar.
Es más, hay parte de las terapias que en consejería nosotros llevamos a una persona que no ha llorado cuando ha muerto alguien o una pérdida sensitiva, y usted lo ve que está duro y con su rostro. No, hay que hacerlo hablar hasta que llore, porque tiene que ventilar, tiene que sacar de adentro ese sentimiento. Y así que llorar es importante. No quedarse llorando toda la vida, pero en el proceso usted tiene que llorar. Esa tristeza es natural que la manifieste. La otra es el enojo. Es bien frecuente, a menudo es uno de los sentimientos más confusos. El enojo no asumido puede desencadenar un duelo complicado. Si no se expresa, el enojo puede provocar depresión o incluso sentimientos suicidas. El enojo tiene dos orígenes: un sentimiento de frustración por no haberse evitado la muerte, o una reacción regresiva o más infantil ante todo el hecho de ser abandonado. Doliente a veces la culpa a otras personas por la muerte para darle sentido a su pérdida o para validar la idea de que pudo haberse evitado. La otra manera en que nosotros podemos manifestar nuestra pérdida es con la culpa. O sea, la culpa a menudo está asociada con algo que sucedió o algo a lo que no le prestó atención cerca del momento de la pérdida. O sea, la persona empieza a decir: si yo hubiese estado allí, si lo hubiese llevado, a lo mejor se lo hubiese llevado al hospital más rápido, si hubiese hablado con el médico primero, si yo hubiese cambiado de hospital, si yo hubiese cambiado de doctor, si yo hubiese arreglado el carro, si yo no hubiese dejado que esto, o sea, simplemente manifiesta una culpa porque pudo haber hecho algo para evitar que sucediera. A veces las cosas son inevitables. En el control, nosotros entendemos que toda nuestra vida está en las manos del Señor. Y el Señor dispone hasta el último día nuestro cómo nosotros vamos a vivir y cómo ha de ser. Y todo dentro de un proceso donde Dios es soberano, dueño y control de nuestra vida. Así que culparnos no va a resolver el problema. Nosotros tenemos que simplemente trabajar con la situación sabiendo que Dios está en control. También estuvimos hablando en la lección anterior de la ansiedad, ¿verdad? Mientras más intensa y persistente es la ansiedad, más ayuda externa se necesita para procesar la reacción de duelo. La ansiedad se produce por miedo a no perder, a no poder cuidarse a sí mismo, conciencia de la propia mortalidad. Y eso de la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es algo que 4 lecciones hablamos de ella, porque es que verdaderamente puede conducir a una persona a enfermarse si no sabe controlarla y trabajar con ella. Lo otro que en el proceso de pérdida y duelo podemos tener es la fatiga, ese cansancio, la fatiga a menudo que podemos experimentar, y entonces nos sentimos apáticos, desganados. Usted ve una persona que está todo el tiempo cansada, que está todo el tiempo desganada, no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de salir, no tiene ganas de caminar, no tiene ganas de nada. Es porque ha caído ya en un estado de fatiga emocional, porque no ha podido procesar la pérdida. Lo otro que también puede pasar es la conmoción. Sí, que puede presentarse tanto ante muertes repentinas como anticipadas. Cuando hablemos de duelo complicado más adelante, vamos a mirar que la conmoción es ese shock, ese
ese encuentro repentino con una noticia que no esperábamos. Es la conmoción, ¿no? Ese impacto inicial que recibimos ante una noticia inesperada. Obviamente dentro del proceso de duelo y de pérdida, pues hay otros sentimientos como la soledad, la impotencia, no pudimos o no podemos hacer nada, el anhelo de estar con la persona que hemos perdido, en fin, hay personas que hasta hablan. Yo tuve una experiencia en el proceso de capellanía de una persona que había perdido a su esposo y tenía un sillón mecedor en su casa, y cuando fuimos, dice, no se sienten ahí, porque él se sienta ahí. Nosotros pues obviamente empezamos a escucharla, y ella decía que él se sentaba, ese era su sillón, que se sentaba ahí y ella hablaba con él, y evidentemente ella tenía un problema. No había podido procesar la pérdida y todavía estaba en su mente hablando y sintiendo la presencia de su familiar que realmente ya no estaba. Más adelante en el proceso de pérdida, cuando hemos podido manejarlo, entonces sentimos alivio. Ya vamos a personas que sienten alivio, ¿verdad? Que cuando ya la persona la hemos visto en un proceso de sufrimiento tan largo, cuando la persona pues ya no está, sentimos, mira, gracias a Dios ya está descansando, es lo que decimos, y ese sentimiento de aliviarnos en el proceso de ver el sufrimiento continuo de alguien, pues es lo que llamamos alivio. Mira, ya no sufre más. Pero cuando decimos eso, después sentimos culpa de que sea, ay Dios mío, le deseé la muerte, y empieza uno con los sentimientos de culpa también. O sea, todo esto es cíclico y tenemos que aprender a trabajar con eso. Y otros sentimientos, Sandra. Otra es insensibilidad, cuando se presenta como la falta de sentimientos poco después de la muerte. Puede ser que la persona de momento haya sentido una falta de amor, una falta de sentimientos que cualquiera que lo ve dice, está duro, está como un roble, no se dobla, no llora, pero en realidad pues es parte del mismo proceso donde la persona opta, ¿verdad?, en su mente y su corazón por proyectarse insensible. Todos y cada uno de estos que hemos descrito, y algunos más que podemos mencionar, son reacciones naturales a los procesos de pérdida. El leccionario, Sandra, el leccionario tiene una tabla para identificar y describir algunas pérdidas que usted haya experimentado. Las va a identificar qué sentimientos usted asocia con esas pérdidas. Puede entonces escribir las pérdidas en la primera columna y en la segunda ponerle la categoría, si es una pérdida de una vida, de una relación, si es una pérdida material, si es evolutiva, si es no tangible, si es por negligencia. Así usted va a ir clasificando y los sentimientos y emociones que se van sintiendo. Aparece en la página 210 y en la 211 aparece la tabla de sentimientos y emociones. En todas y cada una de ellas usted va a describirse. O sea, esto es un ejercicio a la luz de lo que hemos discutido en esta lección. Usted va a mirarse a usted mismo y va a hacer este ejercicio. Practíquelo. Identifique sus pérdidas y describa qué tipo de pérdida es y los sentimientos que detrás de ella
usted ha experimentado, y de esa manera usted puede ir trabajando, sea con usted o con algún familiar cercano que esté pasando por un proceso de pérdida. El ejemplo que nos da el libro, para los que no tienen el leccionario todavía, nos dice, por ejemplo, un automóvil al exceder el límite de velocidad con el pavimento mojado. ¿Qué sentimos? Coraje, tristeza, frustración, culpa, vergüenza y preocupación. Con esto damos por terminada esta lección. Gracias al Señor que pudimos compartirla con ustedes. El resumen que tenemos para esta lección en su primer punto dice así: tener un mejor conocimiento acerca de las emociones que experimentamos nos permite manejarlas mejor. Cuando tenemos pérdidas, indudablemente tendremos sentimientos de pérdida y su expresión dependerá de los recursos que tengamos. Recursos emocionales, cognitivos, espirituales, el apoyo de quienes nos rodean y las experiencias previas que hemos tenido en nuestra vida. El segundo punto nos dice que si las causas de las pérdidas son circunstanciales o aún por nuestras conductas negligentes, podemos tener la plena confianza de que en Dios es viable procesarlas saludablemente y gozar de una sanidad integral. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. El siguiente punto nos dice: no estamos del todo exentos de experimentar situaciones adversas, pero sí tenemos la promesa de sentir paz en medio de ellas y de que las podremos sobrellevar en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan capítulo 16, el verso 33. Así que tome un momento para recordar y mencionar en grupo las promesas que Dios nos hace para ayudarnos a sobrellevar las pérdidas. La lección de hoy nos lanza el reto de examinar nuestras relaciones y ver cuánto abonamos a la unidad y al fortalecimiento del vínculo del amor. Permitamos que el amor nos ayude a romper con prejuicios y con paradigmas equivocados, dañinos, de manera que podamos fomentar, establecer y fortalecer relaciones sanas que nos conduzcan a la madurez emocional y espiritual. Que podamos crecer en unidad como familia y como iglesia, considerando a nuestro prójimo. Amén. Amén, amén. Y les pedimos siempre que compartan con nosotros la oración que va a aparecer en las pantallas y dice así: amado Dios, gracias por darnos el mejor ejemplo de amor y bondad. Gracias porque cuando acudimos a ti, tú nos escuchas y respondes. Anhelamos tener relaciones sanas en medio de un mundo tan violento y hostil. Ayúdanos a contribuir al amor, a la reconciliación y hospitalidad cristiana. Que podamos ser luz y reflejar tu amor cada día. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Como siempre les decimos, nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Dios le guarde y Dios le bendiga.